En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quería compartir hoy una meditación sobre el tema de la voluntad de Dios y para eso quería leer el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el versículo 41 en adelante. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolo y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en gracia, en estatura, delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, de este Evangelio se puede decir un montón de cosas. Yo quiero centrarme en el tema de la voluntad de Dios. Jesús va a hablar un montón de veces de hacer la voluntad de su Padre. Yo trabajo porque mi Padre también trabaja. Pero este texto va a mostrar, a tener ciertos detalles que a nosotros nos puede servir para pensar un poco más en esto, que pienso que a veces lo vivimos mal, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando nosotros queremos tener el timón, por lo general, de la vida y, bueno, hacer nuestra voluntad y que Dios bendiga nuestros proyectos, pero no que nosotros estemos dentro de los proyectos de Dios, ¿no? Rezamos como el Padre Nuestro al revés: hágase mi voluntad y vos bendecí aquello que estoy haciendo, ¿no? Entonces, acá hay un problema. Uno no podría, fíjense que María y José quedaron maravillados, ¿no? Cuando uno no vive bajo la voluntad de Dios, no va a haber maravillas. ¿Por qué? Porque está todo dentro de tu propio proyecto, dentro de tus ideas, ¿no? Entonces este es un problema, es una vida que no tiene cielo, no tiene sobrenaturalidad, no tiene visión sobrenatural. Es un proyecto que, al ser nuestro, es un proyecto muy chiquito, muy con un horizonte muy chato, ¿no? Entonces este es un punto importante. Después, otro punto del texto, digo, se pueden decir un montón de cosas, pues yo me quedo simplemente en esto para que después quizá alguno pueda reflexionar, rezar, orar un poquitito con esto, ¿no? El segundo punto que me parece por ahí importante resaltar es: ellos no entendieron lo que les decía, ¿no? Nosotros muchas veces, cuando nos encontramos con el querer de Dios en nuestra vida, quizás en ocasiones suframos un poco con alguna situación y que no entendamos de primera de cambio la situación, o sea, por qué sucede tal cosa, ¿no? Entonces ellos no entendieron. La primera actitud de la Virgen María siempre fue guardar las cosas en su corazón, es decir, no todo tiene que pasar primero por la cabeza, ¿no? O sea, la experiencia muchas veces tiene que estar primero, ¿sí? Para poder ir discerniendo después lo que Dios va queriendo para nosotros, ¿no? También dentro de este texto es muy interesante ver lo que se llama la teología cristológica, o sea, Cristo se encarnó, siendo Dios se hizo carne, y acá habla de un crecimiento real en él, ¿no? De su crecimiento en su conciencia de ser el Hijo de Dios, en su crecimiento en su conciencia de la voluntad del Padre,
Él crecía, dice el versículo 52, en estatura, en sabiduría y en gracia. Es decir, realmente hay un progreso en Jesús. Siendo Dios, de verdad se hizo carne y tuvo que crecer, ¿no? Su conciencia, su cuerpo, y bueno, por eso dice, vivía sujeto a ellos, ¿no? O sea, aquel que tiene que hacer, manifestar la voluntad del Padre, vive sujeto a la voluntad de la raza humana. En este sentido, se mete realmente en el proceso natural y en el progreso natural humano sería, ¿no? O sea, y Dios está bendiciendo cada etapa nuestra de la vida porque de verdad Jesús se hizo carne y al hacerse carne asumió toda nuestra realidad, ¿no? Bueno, pero vamos ahora al tema de la búsqueda de la voluntad de Dios, que me parece importante, ¿no? Cada acción humana tiene una intención. Esa intención determina nuestras elecciones. O sea, aquello que yo tengo por intención, sí o sí, va a determinar las elecciones que yo voy haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la voluntad de Dios enciende en nosotros un deseo, orienta una intención esencial, la va orientando a la voluntad nuestra a una intención esencial, ¿no? A mí me viene a la cabeza siempre el texto de San Pablo, la carta a los Filipenses, creo que es el capítulo 2, ahora no lo tengo a mano, pero dice que Dios produce en nosotros el querer y el obrar, dice, ¿no? El querer refiriéndose a ese deseo que se despierte interiormente. A mí me ha pasado un montón de veces que aparece un deseo que es distinto de los deseos, ya sea de la carne, ya sea un deseo simplemente que es sobrenatural, pero que no es de Dios. No sé si logran entender lo que quiero decir. Pero aparece un deseo que permanece con el tiempo. Lo que viene de nosotros por lo general perdura un tiempito y se va, sería, ¿no? Pero lo que viene de Dios no. Y aparece como un deseo que se va produciendo en nosotros, un querer, ¿no? Y el tema es que junto con ese querer se produce también el obrar, o sea, la fuerza para realizar aquello que Dios pone en nosotros como deseo, ¿no? Por ejemplo, el deseo de la eternidad. Todo el mundo tiene el deseo de que la persona que yo amo, poder volver a encontrarme con ella alguna vez sería, ¿no? O sea, es el deseo de la eternidad, el deseo de que la muerte no tenga la última palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Dios puede crear al hombre con un deseo eterno y no darle después la fuerza para alcanzar ese deseo? Esa fuerza es sobrenatural y se llama la gracia divina, ¿no? Que nosotros recibimos desde el bautismo, ¿no? Entonces, produciendo un querer en nosotros, lo produce entonces como si fuera un fruto. Por eso el Señor no va en contra de nuestra libertad cuando produce ese deseo, ese querer, ¿no? Viene como un fruto, ¿no? De estar con Él, ¿no? Que era lo que hacía José, que era lo que hacía María, la Virgen, ¿no? Estaban con Él, ¿no? Y se producía ese deseo. Por eso sigue siendo nuestra libertad la que elige, pero la voluntad de Dios tiene después una finalidad en nosotros, o sea, va anclándose en nosotros, ¿no? Entonces, solemos decir nosotros, como pasivamente y casi pesimista, cuando hablamos de la voluntad de Dios, solemos decir esto, no sé si a ustedes les pasa, que se haga tu voluntad, Señor, que se haga tu voluntad, decimos nosotros, ¿no? Entonces, lo decimos con desgana cuando no hay nada que hacer, ¿no? Porque eso no queremos nosotros, pero decimos que se haga tu voluntad, o sea, no hay nada que hacer ya, no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, todo eso sería un fatalismo, ¿no? Y casi como una tragedia griega, no sé si alguna vez vieron alguna de estas, Edipo, por ejemplo, todas estas tragedias de los mitos griegos, ¿no? Entonces, lo vive de esta manera muchísima gente. Entonces, si yo pienso que esa es la voluntad de Dios, entonces Dios es un perverso, ¿no? Nosotros estamos hablando mal de Él, en definitiva, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Que nosotros vivamos de esta manera, ese hágase tu voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir hablar de la voluntad de Dios? Es hablar de su corazón, es hablar de su deseo, como algo que decreta. Y no es una condena, como nosotros solemos pensar fatalmente, ¿no? Una condena. Nada tiene que ver con una resignación, ¿sí? Una resignación, resignate a la voluntad de Dios, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. No. Cuando se quiere la voluntad de Dios, cuando se quiere
La pregunta sería, ¿cuándo se quiere la voluntad de otro? ¿Cuándo yo quiero la voluntad de otro? ¿No? ¿Qué es la voluntad de Dios? Juan capítulo 6 dice, Jesús dice que su voluntad es vida eterna, dice, ¿no? Es su amor por nosotros porque nosotros sabemos, ¿no?, que Dios nos quiere bien. O sea, su voluntad es vida eterna, su voluntad es que yo tenga vida en abundancia. Y por lo tanto, su amor por mí, su amor por nosotros, estamos diciendo, Él nos quiere bien. Sabemos que Dios para nosotros quiere lo mejor. Sabemos que fuimos creados como objeto de su amor. Nosotros hemos sido creados como objeto de su amor. Él quiere, ¿vieron? ¿Se acuerdan cuando Jesús es bautizado en el río Jordán? Se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende sobre él y en un momento dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo puesta toda mi predilección, todo mi amor sería, ¿no? Entonces yo fui creado como objeto de su amor, de su ternura. Creados para ser objeto de sus cuidados, de su providencia de Padre, ¿no? Es Cristo, ¿no? Cuando uno vemos a Cristo en la vida de Él, ese Hijo que está hecho para ser objeto del amor del Padre y en Él nosotros también, y nosotros vamos a ver que es cierto que en la vida de Él hay momentos en que la voluntad humana con la voluntad divina se tornan una lucha, como un sacrificio, ¿no? Una lucha, por ejemplo, podemos ver nosotros en el huerto de los olivos, cuando Jesús tiene que entregar su voluntad, porque está por ser entregado, ¿no? Jesús, decíamos, se hizo de verdad, se hizo hombre, y asumió toda la condición humana, y asumió las consecuencias de la condición humana. Y una de ellas es la posibilidad de que a vos te hagan daño, de que te entreguen, ¿no? Entonces Jesús asume toda esa realidad, ¿no? Toda esa realidad. Y va a mostrar un camino distinto, porque si él venía con la metralleta, bueno, no es esa clase de poder el que Dios quiere manifestar, sino un poder de amor, ¿no? Entonces, se puede tornar la voluntad de Dios con la voluntad humana muchas veces como si fuera una lucha, como un sacrificio, ¿no? Como en Getsemaní, como en el huerto de los olivos. Cristo tiene que entregar esa voluntad humana a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, en su voluntad está nuestra paz, porque es nuestro bien, su voluntad es nuestra realización, nuestra plenitud, ¿no? Muchas veces se torna un sacrificio porque, con más razón, porque nosotros somos cabeza dura, ¿no? O sea, un papá no quiere que el hijo meta el dedo en el enchufe y el hijo va a llorar un montón porque quiere meter el dedo en el enchufe, pero papá le va a insistir y le va a pegar en la mano porque sabe que no tiene que meter la mano ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios en nuestra vida, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Es el plan que tiene sobre nosotros, nuestra misión, el proyecto, ¿no? Es decir, que mi vida está bajo su paternidad. No podemos dudar de esto, ¿no? Porque Él fue capaz de morir por nosotros, de dar a su Hijo, ¿no? Cuando quiero mucho a alguien, yo quiero su voluntad, ¿no? Y es como cuando yo llevo a comer, ¿no? Por ejemplo, a mi sobrino, ¿no? O sea, de hecho, en realidad no los llevo a comer, los llevo a pescar, algunos de ellos que son fanáticos, ¿no? Entonces si yo los llevo, si yo saco, por ejemplo, sacás a comer a tu sobrino o a un niño a comer un helado, ¿qué vas a hacer? Le vas a invitar a que elija él los gustos, ¿no? Entonces, se come lo que ellos quieren, ¿no? Porque los quiero ver contentos, los quiero ver felices. Entonces, cuando quiero una persona, la quiero feliz y por eso llego a hacer cosas para que lo sea, ¿no? La sorprendo con un regalo, por ejemplo. ¿Y qué hago cuando yo hago un regalo a alguien? Esto es importante que lo pensemos. En un regalo, nosotros no damos algo que nos gusta a nosotros, sino algo que le gusta a quien yo amo, ¿sí? Yo no regalo algo que me gusta a mí, sino en primer lugar pienso en la persona a la que le estoy haciendo el regalo, que le gusta a la persona, ¿no? ¿Cuántas veces hemos recibido regalos que no nos interesan en absoluto, ¿no?
no es que recibo muchos regalos y ni tampoco estoy pidiendo nada, ¿no? Pero es importante pensar en esto. Cuando yo regalo algo porque amo a la persona y voy a regalar algo que le guste, ¿no? Por eso, no puede ser que yo ame a Dios, que lo quiera bien, pero que sea Él quien haga mi voluntad siempre, ¿no? O sea, que sea Dios el que haga mi voluntad. Cuando amo a Dios en serio, yo inicio a hacer lo que a Él le place, pero no como un rey déspota, ¿no? Al que yo debo esclavizarme, no, sino como uno que es mi padre, como esos ¿no? viejitos rodeados de sus nietos, ¿no? Tan niños y que quieren darle una sorpresa, ¿no? Este, donde hay afecto filial, ¿no? Nosotros vemos niños buscando hacer cosas que le alegran a los padres, por ejemplo, ¿no? Cuando te presentan ese garabato, ese dibujo, ¿no? Y que ese regalo que ellos te quieren hacer, ¿no? Buscan alegrarle la vida al padre, ¿no? Porque le aman. Entonces nosotros queremos que estén orgullosos de nosotros, ¿no? Cuando somos niños, y por eso hacemos sacrificios, ¿no? Esto es una relación de gratuidad delante de Dios, ¿no? Y yo confío en ti, Señor. Esa tiene que ser mi realidad, la confianza, ¿no? Y me gusta como a vos te gusta, Señor. Yo pienso que es importante hacer como lo querés vos, Señor, ¿no? Este es el punto. Y este es el deseo de estar en mi misión, en mi puesto, según la providencia, y de no despreciar las ocasiones de la providencia que la providencia me regala, ¿no? Por eso nosotros le pedimos a Dios que se cumplan sus planes sobre nosotros por el camino que Él quiere y por la senda que Él ha pensado. Entonces hay que darle permiso, y si no estamos en el camino, no le damos acceso, no le estamos dando acceso. Entonces, no es sobrevivir al caos de situaciones que nos acontecen, sino percibir en el fondo lo que yo vivo en ese momento, cómo Él guía, cómo me guía su providencia, la voluntad de un padre, cómo me guía en situaciones difíciles, ¿no? Entonces, es muy distinto enfrentar, por ejemplo, una enfermedad como voluntad de un padre que quiere salvar, ¿no? a alguien, ¿no? De alguna manera me enfrento con la tragedia, pero se salva algo de mí, ¿no? O sea, nosotros tenemos que pedir la gracia de aprender a hacer la voluntad de Dios y de huir de la absolutización de la propia voluntad. Yo te digo porque vos podés estar pensando y decir, bueno, pero ¿por qué Dios ya no resuelve las cosas? Es porque nosotros estamos en el mundo y no estamos en el cielo todavía, y hay un proceso que tiene que haber, porque las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestras elecciones son consecuencias que hay que hacerse cargo. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias en el mundo siguen. Se llama el misterio de la iniquidad, sería, ¿no? Entonces, obvio que Dios no quiere el sufrimiento por el sufrimiento mismo, ¿no? O sea, cuando nosotros los cristianos hablamos de cruz, nosotros estamos hablando de ciertos sacrificios por un fruto. Yo no estoy llamado a sufrir donde no hay fruto, ¿sí? Estoy llamado a sufrir como parte de un proceso. Por ejemplo, un estudiante, para poder llegar a ese título que tanto sacrificio le cuesta, tiene que hacer mucho sacrificio, claro que sí, ¿no? Esta es la clase de cruz a la que nosotros estamos llamados a vivir. Lo que no te suma, no lo aceptes, sería, ¿no? O sea, entonces Dios nos salva de nuestra voluntad, vamos a decirlo de esta manera. Dios nos salva de nuestra voluntad, de nuestro propio deseo, de ese instinto nuestro de autoafirmación, lleno de ego, de autoprotección, de supervivencia, ¿no? Dios no nos quiere a nosotros sobrevivientes, Dios nos quiere vivos, vivos en plenitud sería, ¿no? Entonces, muy distinto a esta experiencia del amor que es trascenderse, ¿no? Es un ser libre de la autosalvación, ¿no? Yo no me salvo a mí mismo, por eso un ser libre de la autosalvación, de la búsqueda de sí mismo. Nosotros tendemos a absolutizar nuestros miedos y por eso nuestra lógica es chiquitita, es mediocre, porque absolutizamos nuestros miedos. Y detrás de muchos de nuestros deseos hay miedos, heridas, dolores, fragilidades.
Si solo nos quedáramos en nuestro bienestar, seremos personas muy chiquitas, muy mediocres, porque nuestra convicción se transforma en el parámetro de nuestra realidad. Hay que abrirse a esa cruz que es cumplimiento de una misión, que abre una obra grandísima, que salva no solo a mí, sino a muchos, ¿no? A muchos, porque Dios transforma ese dolor, esa experiencia de sacrificio muchas veces en una experiencia de grandeza, en una ocasión de salvación, de gracia, de relación con Dios y con los demás, ¿no? Cuando hago la voluntad de Dios, soy un instrumento de amor, de crecimiento, de belleza, de verdad, de madurez. Que entienda el que pueda. Que tengan una linda jornada y que Dios los bendiga.